Estamos en entrevista con Luis Fleischmann, PhD en Sociología, con amplia experiencia en política internacional y relaciones hemisféricas y articulista, por supuesto, de Infobae. Luis, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Fuego News. Un placer estar aquí contigo, con ustedes. Muchísimas gracias, Luis. Por favor, chicos, para que no le saturen el audio a Luis. Luis, bueno, preguntarte de entrada, estuvimos leyendo tu artículo antes de empezar la entrevista y tocabas un montón de temas. No sé si nos podrías hacer una lectura de tu parte de qué es lo que ha pasado realmente en Venezuela, porque hay un montón de lecturas. Está la lectura típica de que había que sacarlo a Maduro porque es pues un alto valor del narcotráfico y del cártel de los soles, que se le cambió más o menos pues la denominación que tenía Estados Unidos sobre un cártel pues más específico, y ahora lo ponen como una especie de cultura política y social que existía en Venezuela. Hay otros que tienen el tema del derecho internacional y que bueno, se meten a Venezuela por el tema del petróleo. También salieron reportes de qué va a pasar con el oro que tiene Venezuela en el Banco de Inglaterra. O sea, está muy dividida la situación. ¿Tú cómo lees qué fue lo que pasó? ¿Hubo pacto? ¿No hubo pacto? ¿Cuál es la finalidad de esto? ¿Se queda de él? ¿Si va a haber democracia? ¿Qué lees aquí, Luis? Bueno, son todas muy buenas preguntas. Vamos a empezar por qué es lo que yo veo en términos, o sea, con respecto a si hubo pacto o no hubo pacto. Hubo informes hace algunas semanas de que efectivamente hubo una propuesta que se le hizo a Trump diciéndole de que se entregaría a Maduro, Maduro renunciaría y quedaría Delcy, y se le entregarían todas las concesiones petroleras a Estados Unidos que tenían antes de la asumición del chavismo al poder. Esto hace pensar de que puede haber habido un acuerdo, pero si ese acuerdo hubiese sido respetado, ¿por qué secuestrar, por qué detener a Maduro en esta operación tan espectacular? ¿Por qué Maduro no renunció por sí mismo? Ahora, ¿qué pasa una vez que Maduro renuncia? O que Maduro es apresado y es traído a la justicia en Nueva York. El régimen está intacto. El régimen está intacto, tenemos a los mismos de siempre, incluyendo los primeros días hemos visto medidas represoras, hemos visto periodistas siendo detenidos, hemos visto colectivos saliendo afuera a reprimir. Yo en este momento no veo un cambio de régimen. El secretario de Estado Marco Rubio habló de 3 etapas: asegurar el petróleo, dejar entrar a compañías americanas y occidentales, y después habló de la transición. Este es el gran punto. ¿Transición con quién y cómo? Esto me hace acordar al escenario que estamos viendo en Gaza, donde se espera que Hamás se desarme y se está negociando con Hamás su propio desarme, y ya Hamás dijo: yo no me voy a desarmar por sí mismo, lo cual esto solamente invita a la fuerza. ¿Cómo va este gobierno de criminales que hay en Venezuela a aceptar una transición? Yo no lo veo así tan fácil, El hecho de que Trump hable sobre petróleo y hable sobre Groenlandia despierta sospechas de que Trump es un nuevo McKinley y de que el futuro o la dignidad o la libertad del pueblo venezolano le importa mucho. Por eso yo escribí este artículo donde yo explico por qué es importante derrocar a este régimen. Porque este régimen es un factor de desestabilidad, porque este régimen tiene alianzas con países forajidos como Irán, porque tiene alianzas también con Rusia y obviamente con China, pero con China todo el mundo tiene alianzas, por lo menos comerciales, y porque también ha permitido la expansión de organizaciones y grupos terroristas en América Latina, como la FARC, como la ELN, Hezbollah, la ETA. Todos estuvieron en Venezuela y abiertos, y Venezuela les abrió los brazos.
O sea, y obviamente el mismo país, Ecuador, en este momento está luchando contra el tema del narcotráfico y la desestabilización. Y obviamente, si uno le pregunta a Daniel Noboa si ve a Venezuela o al gobierno chavista como una amenaza, seguramente él te va a decir que sí. Y lo mismo otros países, porque recordemos, la revolución chavista, la revolución bolivariana, no era una revolución simplemente doméstica, era también una revolución internacional. Chávez en su momento habló de unir América Latina bajo el chavismo, financió las campañas, incluso financió su versión en contra del gobierno de Sánchez de Lozada en Bolivia. A través de la FARC le dio dinero a un grupo subversivo en Paraguay que terminó con la vida de la hija de un expresidente paraguayo. Ahora, es verdad que ni que hablar, digamos, de pasaportes que se le dio a iraníes y a otros ciudadanos dudosos. O sea, obviamente es un elemento de desestabilidad y esto justificaba la acción. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Esa es la gran pregunta. Si el régimen se queda en el poder, lamentablemente no se ha logrado nada. Buenos días, Luis. Le saluda Fabricio Pareja. En contexto, hubo una llamada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y Gustavo Petro. Y luego de esta llamada surgieron algunas ideas del presidente colombiano. Petro afirma que Delcy Rodríguez visitará a Gustavo Petro en Bogotá. ¿Cuál es su lectura sobre esta visita? Esta visita me parece media sospechosa, pero quisiera ver cuál es su opinión. Bueno, obviamente Delcy Rodríguez Petro es un aliado del gobierno chavista. Ahora, ¿para qué iría Delcy Rodríguez a hablar con Petro? No tengo idea. ¿Qué Petro conversó con Trump? Tampoco tengo idea. Obviamente Petro está interesado en que no le vengan a hacer problemas como le hicieron a Venezuela, pero más que eso no se me ocurre. Petro es un aliado de Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez es parte del régimen chavista. No, como dijiste tú, no parece nada bueno, pero tampoco tengo idea de los detalles. ¿Qué es lo que pueden decir? ¿Abrir un frente para defenderse de Estados Unidos? Es lo único que puedo pensar. Abrir un fuente, reclutar a todos los de la FARC y las de la ELN para que puedan llevar a cabo una guerra asimétrica en caso que haya una operación militar terrestre norteamericana. Solamente puedo pensar en esas cosas. ¿De qué van a hablar? ¿De comercio? No me parece. Seguramente van a hablar sobre algún tipo de alianza, qué hacer contra Estados Unidos, qué hacer en caso de que Estados Unidos siga insistiendo en Petro o quiera hacer más cosas en Venezuela. No puedo pensar en otra cosa. Buenos días, yo le quería preguntar que, en este periódico que tenemos aquí dice que el interinato de Rodríguez tiene una duración máxima de 180 días y tras esto se va a tener que llamar a elecciones, pero también vemos que hace unos días Trump en una entrevista con el New York Times mencionó que Estados Unidos podría mantener durante años el control de Venezuela y de su petróleo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar? O sea, ¿realmente se van a llamar elecciones luego de estos 180 días o no? Mira, lo que tú pienses es tan válido como lo que yo pienso. Esa es la verdad, porque es una buena idea que en 180 días se llamen elecciones. Es una buena idea. ¿Es posible aplicar esa idea o cómo se va a aplicar esa idea? No tengo idea. Es una buena idea, pero no sé si es aplicable. ¿Acaso no va a haber resistencia por parte del régimen a una transición así? ¿Y cómo el presidente Trump va a poder enforzar? ¿Cómo va a poder hacer cumplir ese término de 180 días? Solamente mediante la fuerza, ¿verdad? O sea, aquí se está invitando a usar la fuerza. Una fuerza de ocupación que obviamente hay mucho también oposición dentro de Estados Unidos, dentro del mismo Partido Republicano, a tener una fuerza de ocupación en un país extranjero. Entonces, te digo la verdad, es totalmente incierto, suenan como palabras. Que Estados Unidos se quede ahí por tiempo, ¿qué es quedarse ahí si Estados Unidos no está ahí?
Lo único que tiene en este momento es la concesión del petróleo. Eso es lo único, la única presencia que tiene Trump. No hay otra presencia en Venezuela. Entonces, ¿cómo se va a hacer cumplir esos 180 días de transición? Solamente si Delcy Rodríguez acepta y convenza a su régimen de asesinos y ladrones que lo acepte también. ¿Es un escenario posible, en tu opinión? Luis, sí, la verdad es que no sé si es un escenario posible en este sentido, pero lo que te quería preguntar, a donde queríamos llegar es, y yo creo que ya es un tema que está tal vez un poco quemado, pero es el tema de María Corina Machado. Y a mí sí me llama la atención tocarlo porque María Corina en un principio, prácticamente en la rueda de prensa del 3 de enero, cuando Trump sale a mencionar qué fue lo que pasó, que estaba Marco Rubio, ya empezaron a decir pues que María Corina Machado tal cosa, que no sabemos si tiene pues la influencia o el poder político necesario, y después empezaron a salir varios artículos en el New York Times, que el New York Times siempre se lo asocia como un medio de comunicación, se podría decir demócrata o contrario a Trump o a la administración republicana, pero incluso estos medios que Trump les dice fake news, seguían la misma línea de Trump informando que María Corina Machado no tenía apoyo en Venezuela, que las elecciones, por más que las haya ganado o perdido, las que le robaron a Edmundo González Urrutia, según lo que se reportó en ese momento, igual son inválidas porque eran elecciones, uno, que eran bajo una dictadura, y segundo, toda la oposición venezolana, la gran mayoría, estaba en el exilio. Después se habló que María Corina Machado realmente nunca tuvo posibilidades de negociación con el régimen, siempre tenía una posición muy recalcitrante de nunca voy a hablar con Maduro, no voy a negociar presos políticos, y Estados Unidos, según los medios estadounidenses mismos, eso lo interpretaron como una debilidad. Incluso se hizo a colación a una reunión que iban a tener María Corina Machado y representantes de la administración Trump, reunión que nunca se llevó a cabo. También salió el tema del Nobel de la Paz, que eso a Trump le hirió el ego. O sea, ¿por qué María Corina Machado de un día para el otro era la heroína de la posible salvación de Venezuela y con un chasquido de dedos de Estados Unidos la saca del panorama? Y parece que la gente en general lo ha aceptado. No sé si esa es la sensación que yo tengo, si es que estoy viendo ciertos medios y no otros, pero quisiera saber tu lectura, Luis. Bueno, primero, la gente que ha... puede ser que todo lo que el New York Times diga sea correcto, en el sentido de que, María Corina Machado nunca quiso negociar con la oposición. Bueno, María Corina Machado indirectamente sí negoció con la oposición, porque de hecho se aceptó la idea de las elecciones el 28 de julio del 2024. Ahora, en las elecciones del 28 de julio del 2024 hubo un fraude grande, pero María Corina Machado cumplió una función importantísima pese a haber estado proscripta. Edmundo González Urrutia fue el candidato y obviamente ganó la mayoría de los votos. María Corina es considerada por muchos venezolanos como una real heroína, una persona que se confrontó al régimen. Y si ella no negoció directamente con el régimen, tiene que ver con el hecho de que ella sabía que este régimen no iba a querer negociar. No estamos hablando del mismo régimen como, por ejemplo, el régimen de Brasil en los años 80, que negociaron un poquito con trampa, pero negociaron. Estamos hablando de una dictadura que se quiere perpetuar en el poder para siempre. Ahora, ¿cuál es el error que Trump cometió al decir? Porque él dijo de que María Corina no tenía el suficiente respeto en el pueblo venezolano, que es totalmente incorrecto, tiene mucho respeto. Es verdad que ella no está viviendo en Venezuela en este momento, desde que fue a recoger el premio Nobel no ha vuelto. Pero María Corina Machado representa la oposición organizada. Finalmente hubo unidad en la oposición después de haber habido muchos elementos de división. Se unieron alrededor de las elecciones del 28 de julio del 2024 y María Corina Machado ganó las primarias de la oposición con 90%. O sea, el desmerecerla a mí me parece que no tiene nada que ver. Ahora, segundo, si tú estás debilitando a la oposición, si tú estás diciendo de que el principal líder de la oposición es débil y no tiene respeto,
estás eliminando una de las cartas fundamentales que uno necesita para la transición, que es el que la oposición demuestre fuerza. Por ejemplo, no podemos concebir que Pinochet haya aceptado una transición en Chile si no hubiese habido una votación que lo rechazó directamente. Una votación que él esperaba ganar, sin embargo lo rechazó. Lo mismo hubo votaciones en Brasil. El voto popular, la voz del pueblo, eventualmente genera una crisis de legitimidad en el gobierno autoritario. Ahora, es verdad que Maduro y el régimen por ahí no les importa qué es lo que la mayoría opina, pero obviamente en cualquier transición a la democracia, o por lo menos a transición de un régimen autoritario, se necesita que la oposición muestre fuerza. Entonces Trump, al decir la oposición no tiene fuerza, María Corina Machado no es alguien tan importante, está obstaculizando, está minando la posibilidad de transición. Luis, ¿qué condiciones mínimas deberían de darse para las elecciones libres y creíbles en Venezuela? Hablo que se respete la democracia y también se respete, obviamente, lo más importante, que es la seguridad nacional. Totalmente. O sea, tiene que haber un sistema de observación. Recordemos, en las últimas elecciones, Maduro no dejó entrar a muchos observadores extranjeros, particularmente europeos y americanos. Dejó entrar a algunos que consideraba amigables. Se necesita que eso sea transparente. O sea, no hubo una elección transparente en Venezuela, yo creo que desde el plebiscito para la reelección indefinida de Chávez, que fue creo que en el año 2007, que la perdió Chávez justamente, y después hizo otra elección fraudulenta para lograr la reelección indefinida. Y el resto fueron todas elecciones robadas. Entonces, tiene que haber transparencia, tiene que haber observadores internacionales, el colegio electoral tiene que ser cambiado totalmente y tener ahí gente más independiente en el colegio electoral. El colegio electoral está totalmente, es un colegio electoral chavista, perdón, se habla de la comisión electoral. Y tiene que haber, como dije antes, supervisión nacional e internacional independiente. Yo le quería preguntar sobre el artículo que usted publicó en Infobae, que me llamó muchísimo la atención. Y usted menciona en este artículo que durante un tiempo la riqueza petrolera de Venezuela sostuvo la política exterior de poder expandir, de lograr expandir esta ideología chavista, también de comprar lealtades en la región en su momento con Rafael Correa, Evo Morales. Y una vez que se da el declive de los ingresos petroleros, el gobierno de Maduro empezó a recurrir a actividades ilícitas. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué acudir a este tipo de actividades? Bueno, primero porque hay... o sea, se termina el recurso petrolero, que el que fundió la industria petrolera fue el mismo régimen chavista, porque puso ahí gente incapaz y gente inepta. Y después, obviamente, vino las sanciones internacionales. Entonces, el crimen que ya existía antes, porque recordemos que la filosofía, esto ya lo tenía Fidel Castro, la filosofía del tráfico de drogas tenía que ver también con destruir a la sociedad americana. Es una forma de guerra, de alguna forma. O sea, cuanto más los americanos consuman drogas y se mueran o se vuelvan locos o destruyan familias, mejor. Pero por otro lado, después pasa a ser una fuente de ingresos para un gobierno que fundió prácticamente la industria petrolera. Y esto no solamente era el narcotráfico, era también el minado ilícito, donde se informó que había gente de la FARC ahí como guardias de un sistema de esclavitud total en este minado ilegal. Totalmente el tráfico de drogas pasa a ser, primero es una economía clandestina relativamente, y pasa a ser una fuente de ingresos, ni siquiera nacional, es una fuente de ingresos para el régimen, y para que el régimen pueda seguir sosteniendo, para que los militares puedan seguir siendo comprados. El hecho que el cartel de los soles sea un cartel de militares, que a propósito existía antes del chavismo también, pero igual,
obviamente beneficia a los militares y los compra, ¿verdad? Aparte de que estos militares también están vigilados por cubanos y otros. Pero sí, tiene mucho sentido que hayan recurrido al narcotráfico como fuente de mantener el régimen.